Gracias, gracias. Siéntese, estudiante. Por eso no vamos a seguir ese tema de la conciencia de los dioses, por eso. Porque dicen que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder, Señor. Y entonces así podemos entender un poquito la clase persona, la clase pasada, por eso, y la clase de persona, de Dios, por eso. Sí, sí, claro. Siéntense, porque esta segunda parte tiene que ver mucho con algo que les hablé sobre el Evangelio de Jesucristo. Y lo podemos comenzar así para analizar las personas que estaban bajo el Gólgota, donde se encontraba una mujer que colocan con cabellos totalmente rubios, pero para demostrar su desvergüenza y demostrar sus desviaciones morales en aquellas épocas, y que era María Magdalena. Y una mujer que está doblegada por el dolor que es su madre María, y hay otra María ahí. Pero vamos a verlo a la luz de esta conciencia y a la luz del Evangelio de Jesucristo. Hombre, profesor, tremendo profesor, y le han mandado algo más, profesor, al 321, 32, 34, al 301, 327, 32, 34, profesor. Sí, aparte de tu papá Giancarlo Molina, que me le das un saludo grande y una gracia, porque de todas maneras vienes aquí a mi clase. Sí, profesor, y él dice que yo estoy aprendiendo cosas como si fuera un filósofo, profesor, y ya no tenía donde ir al colegio ni nada, profesor. Bueno, me la saluda, y un saludo allá al Rincón Latino. El padre Bernardo Hoyo, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Barranquilla en toda la historia de Barranquilla. Muchos dicen que el mejor. Resulta que si ustedes analizan muy bien este cuadro, van a encontrar hombres que no aspiraron y mujeres que no han aspirado a la canonización, porque no existía la canonización. Y entre ese está el que dio la tumba, José de Arimatea, María Magdalena, que es la primera evangelista, la que lleva la noticia, que significa evangelio. Está a un lado, y ustedes van a ver que hay un sol, que es el que tiene los rosacruces, la rosa, en forma de rosa, y que ese sol llora, profundamente llora, mientras ve el sacrificio de aquel hijo, de un Dios que igual que Cronos, que quedamos en la clase pasada, que devora a su hijo a dientes porque es celoso de su trono. Entonces no entiendo la conciencia de esos dioses. Y aquí los vemos, ustedes pueden observarlo con calma. Las mujeres, las pinceladas a la rubia, para desvergonzarla, llamado María Magdalena, aparte de todas las críticas que le colocan, y vemos ese sol llorando ante el suplicio de un hombre. ¿Pero quién es ese hombre que hace ahí, profesor? Bueno, podemos comenzar así, si quieren ver esto, después que hago mi poema de belleza interna, que de pronto lo mande a, no sé si habrán publicado el pasado, el otro que mandé hace poco, a cuestión de Mundial de Poetas. Resulta que dice en uno de los versículos del Evangelio, dice que puesto que ya muchos han intentado escribir la historia de lo sucedido entre nosotros, según que nos ha sido transmitido por los de que el tiempo del principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo, desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozca la firmeza de la doctrina que acabas de recibir. Lucas 1, del versículo 1 al 4. Donde Pilato dice, quasis Christi. Por lo tanto, ajustense los pantalones porque vamos a leer al pie de la letra y a interpretar al pie de la letra unas cuantas paginitas de este Evangelio de Jesucristo. Se dice que el sol estaba
en uno de los ángulos de la parte horizontal del madero o de la cruz, en un rectángulo encima de la cabeza de aquel hombre, y que este sol representa al máximo astro del cosmos llamado astro rey. Hay una cabeza de la que surgen rayos de aguda luz y sinuosas llamaradas, como si fuera una rosa de los vientos que llora y que no se sabe qué lugar está. En el infinito cosmos solo se ve a la derecha de el hombre que está guindando en el Gólgota. También esa cabeza o ese astro sol en forma de flor llora ante aquello. También vemos crispado un dolor que no cesa, lanzado por la boca abierta. Un grito que no podemos oír, pues ninguna de estas cosas es real. Lo que tenemos ante nosotros es papel y tinta, nada más. Bajo el sol vemos un hombre desnudo atado a un tronco de árbol, ceñido los flancos por un paño que le cubre las partes llamadas pudentes o vergonzosas, para que no se deslicen de ese soporte natural. Dos clavos lo mantienen profundamente clavados por la expresión del rostro que es de inspirado sufrimiento y por la dirección de la mirada erguida hacia lo alto. Debe de ser el buen ladrón quien observa al que está en el medio. El pelo ensortijado es otro indicio que no engaña, sabiendo como sabemos que los ángeles y los arcángeles así lo llevan, y el criminal arrepentido está a punto, por lo visto, de penetrar al mundo celestial de las criaturas inmortales. Mientras que José de Arimatea no está llamado a ser canonizado y no está llamado a ser santo. Por lo tanto, no será posible averiguar, ni siquiera estar seguro de averiguar si ese tronco es un árbol solamente adaptado por mutilación selectiva e instrumento de suplicio, pero que sigue alimentándose de la tierra por las raíces, puesto que toda la parte inferior de ese árbol está tapada por un hombre de larga barba, vestido con ricas, holgadas y abundantes ropas, que aunque ha levantado la cabeza, no es al cielo a donde mira. Esta postura solemne es triste, y en ese triste semblante solo puede ser la de un hombre llamado José de Arimatea. Y también Simón de Cirene, sin duda, es otra hipótesis posible, tras el trabajo a que tuvo que someterse al llevar aquella pesada cruz también para ayudar, y ayudando al condenado en el transporte a su patíbulo. Por lo tanto, el protocolo de estas ejecuciones volvió a su vida normal. Ese Simón de Cirene, quien por hacer aquello se preocupó por ayudar, pero perdió y se retrasó a un negocio al cual iba, con las mortales aflicciones del infeliz a quien iban a crucificar. No obstante, este José de Arimatea es aquel bondadoso y acaudalado personaje que ofreció la ayuda de una tumba suya para que en ella fuera depositado aquel cuerpo principal. Pero esta generosidad no va a servir de mucho a la hora de las canonizaciones, ni siquiera de las beatificaciones, pues nada envuelve su cabeza, salvo el turbante con el que todos los dioses y todos los días salía a la calle después de encomendarse a un Dios de allá de Israel. Salvo el turbante. Y también, a diferencia, cuando sale a la calle, y a diferencia de unas mujeres que aquí vemos en un plano próximo de cabello suelto sobre la espalda curva y doblada, pero tocada a esta mujer con la gloria suprema de una aureola, en su caso recortada como si fuera un bordado doméstico.
Sin duda la mujer arrodillada se llama María. Pues de antemano sabíamos que todas cuantas aquí venían a juntarse llevan ese nombre, habían varias. Pero hay una que llega con un escote, un corpiño y su espalda totalmente a media y casi que desnuda. Esta es, según la han colocado los misómanos y los que desfiguraron su figura, es Magdalena. Ella se distingue onomásticamente de las otras mujeres, aunque cualquiera puede observar, por poco conocedor que sea de los hechos elementales de la vida, juraría a primera vista que la mencionada Magdalena es precisamente esta, pues solo una persona como ella de disoluto pasado se habría atrevido a presentarse en esta hora trágica con un escote tan abierto y un corpiño tan ajustado que hace subir y realza la redondez de los senos, razón por la que inevitablemente en este momento atrae y retiene las miradas ávidas de los hombres que pasan con gran daño de las almas, así arrastrada a la perdición por el infame cuerpo. Es con todo de compungida tristeza su expresión, el abandono del cuerpo. Ese abandono del cuerpo que no expresa sino el dolor de un alma, ciertamente oculta en carnes tentadoras, pero que es nuestro deber tener en cuenta cuando hablamos de las cosas del alma. Claro que esta mujer podría estar enteramente desnuda si en tal disposición hubieran decidido representarla, y aún así deberíamos mostrarle respeto y homenaje. María Magdalena, sí, ella es. Ampara y parece que va a besar con un gesto de compasión intraducible en palabras la mano de una mujer que está caída, adolorida, y que es María, la madre de Jesús. Continúe, profesor, continúe, profesor. Sí, queridos estudiantes, así pueden interpretar ustedes los libros cuando los lean. De tal manera que fuera del rostro lagrimoso y de las manos desfallecidas de aquella María, madre, de aquel ser con todo el dolor de su corazón, que es el que sienten las madres verdaderas por sus hijos, nada se alcanza a ver de su cuerpo, cubierto por los pliegues múltiples del manto y de la túnica ceñida a la cintura por un cordón cuya aspereza se adivina. Es de más edad que la otra María, y es esta una buena razón, probablemente, aunque no es la única, para que su aureola tenga un dibujo más complejo. Así al menos se hallaría autorizado a pensar quien, no disponiendo de instituciones y de informaciones en vigor en este mundo, se viera obligado a formar y a formular una opinión. No obstante, y teniéndose en cuenta el grado de divulgación operada por artes mayores y menores de estas iconografías, solo un habitante de otro planeta, suponiendo que en él no se hubiera repetido alguna vez e incluso estrenado este drama, solo ese ser en verdad inimaginable ignoraría que la afligida mujer es la viuda de un carpintero llamado José y madre de numerosos hijos e hijas, aunque solo uno de ellos, por imperativo del destino o de quien la gobierna, haya llegado a prosperar en vida de manera mediocre, rotundamente después de la muerte. Reclinada sobre su lado izquierdo, María, madre de Jesús, ese mismo a quien acabamos de aludir, apoya el antebrazo en el muslo de otra mujer también arrodillada, también María, de nombre y en definitiva, pese a que no podamos ver ni imaginar su escote, tal vez la verdadera Magdalena. Al igual que la primera de esta trinidad de mujeres, muestra la larga cabellera suelta, caída por la espalda, pero estos cabellos tienen todo
el aire de ser rubios para representar y ver que la lascivia y la lujuria se encuentra más en la mujer rubia que en la mujer blanca y la morena. Continuaremos en la próxima, en este Evangelio de Jesucristo, del famoso Premio Nobel José Saramago, el Evangelio de Jesús. Nos vemos. Y no se olviden, 301-327-3234, manden algo por la clase de sus hijos.